Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Y bueno, ahora sin más preámbulos, dejo a mi pastor Daniel Hugo con el mensaje, con la palabra en esta noche. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido Aleluya, nuevamente. aleluya, le Y damos alabanza al Señor. De verdad que estamos muy contentos de poder ser instrumento del Señor en esta noche para traer un mensaje que ha sido recurrente en lo largo de esta vigilia. De una u otra manera hemos tocado un tema que hoy se va a tratar, que Dios habla. Y el título de este mensaje es Cuando Dios me habla, yo escucho. ¿Por qué el título? Mire cómo está el título establecido. Cuando Dios me habla, yo escucho. Uno suele decir, Dios habla. Sí, en términos generales Dios habla. Pero si vamos a ser más exactos y en virtud del principio de relación, Dios le habla a cada uno de sus hijos. Dios le habla a cada uno de sus amados. Entonces es una situación de orden personal. Dios me habla. Y yo tengo dos opciones, de la cual tomo una sola. ¿Escucho o no escucho? Entonces cuando Dios me habla, lo recomendable, lo correcto, lo sensato, lo apropiado, lo que Dios espera es que yo escuche. De ahí el título, cuando Dios me habla, yo escucho. Y eso es esencial aunque todos lo sabemos. Si no escuchamos la voz de Dios, no podremos ser hacedores de la palabra, porque necesitamos realmente escuchar para actuar. Y todo esto se da en virtud de un principio esencial y la facultad de hablar que destaca al hombre de los demás seres creados. Nosotros hablamos. Así nos diseñó Dios. Y esto es una forma sencilla, pero muy compleja a la vez, de cómo dos personas pueden interactuar, entender, compartir, caminar en unidad. Cómo una familia puede expresar el concepto de hogar, porque en una casa pueden vivir varias personas que tienen como común denominador el mismo apellido, pero no necesariamente su ejemplo, su convivencia de familia, y mucho más lejos del concepto de hogar. En Amós 3:3, la escritura dice que hay que andar, debemos estar de acuerdo para caminar juntos. Y este principio que declara Amor 3:3 es de perentoria necesidad retomarlo. Cuando alguien habla y otro escucha, hay unidad. Si yo hablo y tú me escuchas, estamos unidos en un principio esencial, comunicación. Comunicación. En consecuencia, Dios desea mantener la mejor relación con sus hijos. Lo reiteramos, nuestra vida de creyentes es una relación personal en Cristo Jesús con el Dios eterno. De ahí se desprende la vital importancia de estar de acuerdo en algo que es totalmente trascendente para cualquiera de nosotros, para la iglesia en general, para cualquier concilio, cualquier congregación.
Para cualquier pareja, cualquier familia de creyentes, donde haya un creyente, es esencial estar de acuerdo con el Señor. Y para estar de acuerdo con el Señor, haciendo la aclaración, yo soy el que debo estar de acuerdo con el Señor. No puedo pretender que Él esté de acuerdo conmigo. Recordemos quién está en la autoridad, quién está sentado en el trono eterno, quién está en los cielos, es Él. Yo estoy en la tierra. Entonces debo estar de acuerdo con Él de tal manera que cuando el Señor me hable, yo le escuche. Y es un acuerdo de voluntades, porque su voluntad, la voluntad divina es hablar, comunicarse. Por tanto, mi voluntad debe ser escuchar, escucharlo. Si estamos de acuerdo y en lo que estamos diciendo, coloquen un chulito ahí, una manita ahí para verlos. Yo aquí los estoy viendo. Acá. Tengo el celular aquí puesto para verlos. Si estamos entonando en conexión, creo que me he hecho entender hasta la presente. Entonces vamos a la base bíblica para fundamentar esta enseñanza. Vamos a ir a Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Ese capítulo 48 de Isaías es muy especial porque reitera cómo Dios habla y le hablaba a Israel. Y vamos a estar ahí a la altura del verso 17 y no me voy a extender mucho, tranquilos, porque yo sé que más de uno desea o necesita dormir porque mañana también hay que trabajar, de hecho. Isaías 48, 17 dice así la escritura. Dice así. Atención, escúcheme, no se distraiga, tranquilo. Isaías 48, 17. Tranquila, hermano, ya casi terminamos. Isaías 48, 17 dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Es personal, directo, exclusivo. Es una relación personal. Y te tengo una noticia, es una relación por la eternidad. Por la eternidad. Sí, por la eternidad, hermano. En efecto, escuchaste bien, hermana. Es una relación por la eternidad. O sea que debemos estar dispuestos a escuchar al Señor por la eternidad. Y por lo menos a mí me agrada eso. Dice aquí, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, coloca tu nombre ahí, Redentor tuyo, Elizabeth, Redentor tuyo, Benedis, Redentor tuyo, Tatiana, Redentor tuyo, Elizabeth, Redentor tuyo, Morgenia, y así coloque su nombre ahí. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Uy. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. En una traducción viviente, este mismo verso se lee en estos términos. Nueva traducción viviente. Isaías 48, 17. Esto dice el Señor. Está hablando, yo estoy escuchando. Está hablando, tú estás escuchando. Está hablando, estamos escuchando. Pero está hablando y cada uno de nosotros está escuchando en particular. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te enseña lo que te conviene.
Lo repito, lo recalco y lo resalto. Que te enseña lo que te conviene. Lo repito nuevamente porque de pronto alguien no lo escuchó bien y dice así, que te enseña lo que te conviene. Y te guía por las sendas que debes seguir. Él no dice que te toca, que te impongo, que te obligo. No, que debes seguir. Cuenta nuestra voluntad. Porque Dios sí habla. Dice la Escritura, así ha dicho Jehová. Dios se destaca por hablar y lo ha hecho siempre. Dios habló para la creación. Dios habló para dar instrucciones a Adán. Dios habló para anunciarle al hombre las consecuencias de su desobediencia. Porque Dios le había hablado al hombre de qué debía comer y qué no debía comer. De dónde podía tomar fruto y de dónde no. Dios habló para comunicarle a la serpiente las consecuencias de su artimaña. Dios ha hablado a los hombres, pero Dios ha hablado a los suyos en particular para dar a conocer sus propósitos y planes. Propósitos y planes. Porque para Dios es muy importante que se le escuche. Y por ser tan importante para Dios que se le escuche, envió a su Hijo unigénito para revelarse de una manera especial y para establecer su palabra plenamente revelada. Sí, como lo está escuchando. Hebreos 1. Hebreos 1. Dice así en Hebreos 1. Vamos a Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Gracias, María Eugenia, me estás ayudando ahí. Hebreos 1, 1 y 2. Dice la escritura en Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice la escritura en estos términos. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas. Repito, porque me equivoqué en una letra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Impresionante. Y no está citando aquí la exégesis de ese versículo. Para ser más claro, desde el griego, dice que Dios ha hablado por Hijo, con la presentación de su Hijo. Y va mucho más allá de lo que proclamó verbalmente Jesucristo. Dios ha hablado con la manifestación corporal de su Hijo. Dios ha hablado con la acción salvífica que desarrolló su Hijo. Dios ha hablado con la tumba vacía que dejó su Hijo. Dios ha hablado con la resurrección de su Hijo. Dios ha hablado con la ascensión al cielo de su Hijo a ocupar el trono por la eternidad. Dios ha hablado con Jesucristo mismo. Él es la palabra, el verbo. Dios nos habla, nosotros escuchamos. Dios me habla, yo escucho. En consecuencia, debo ponerle atención a Jesucristo. Debo fijar mis ojos en Jesucristo. Debo atender a Jesucristo. Debo seguir a Jesucristo. Debo estar atento a Jesucristo. Juan 1:1 dice,
Ahora vamos a Juan. Juan 1:1. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo está escrita con mayúscula. Corresponde al griego logos, sí. Pero aquí está hablando en el contexto de ese griego y en lo que la exégesis enseña, en lo que esa interpretación sana enseña, es que Dios está diciendo que Dios ha presentado al verbo y que el verbo es la manifestación corporal de Dios mismo para podernos hablar. Se hizo carne para podernos hablar. Se hizo carne para evidenciar la revelación del Dios de amor, de gracia, de favor, para que lo entendiéramos mejor. Una acción de absoluta gracia, favor y misericordia con el hombre muerto en delitos y pecados. Y nos sigue hablando el verbo, la palabra, porque Jesús es la palabra. Jesucristo es el verbo de Dios. El Apocalipsis dice que que su nombre es el verbo de Dios, dice en un pasaje de Apocalipsis. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el verbo de Dios y Él nos habla. Por eso es la cabeza de la iglesia y el cuerpo sigue la instrucción de la cabeza. Un cuerpo sin cabeza no tiene vida. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Y uno siempre mira a la cabeza, a la cara. Siempre busca los ojos de la otra persona. Y así como para Dios es importante hablar en forma general, más importante para Él es la relación personal. Con cada uno de nosotros, de sus hijos. Con cada uno de nosotros, sus amados. Con cada uno de nosotros, sus escogidos. Con cada uno de nosotros, por quien fue a la cruz. Por cada uno de nosotros, piedras vivas en la edificación de su iglesia. En consecuencia, Dios sí habla en forma personal. Y en el pasaje que hemos leído de Isaías 48:17 tenemos un ejemplo absolutamente claro. Cuando Dios me habla, me recuerda y enfatiza quién es Él. Él es mi redentor. Dice Isaías, redentor tuyo, el santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Entonces, Él es mi redentor. Porque Él es el santo de Israel. Él es mi santo redentor. Él es Jehová, el Dios mío. Evidente la relación personal. Evidente la privacidad de esa relación personal. Esos pronombres de primera persona como yo, tuyo, enfatizan el deseo del Señor de tener un diálogo directo, personal y exclusivo. ¿Me están entendiendo? Si me están entendiendo, coloquen un chulito de para no dormirnos, hermano. Porque Dios habla en forma directa, personal y exclusiva. Y ante todo a quien le busca y quiere escuchar. Lo repito, ante todo a quien le busca y quiere escucharlo. Y de hecho, es coherente decir que si yo le busco, es porque quiero escucharlo. Entonces, en otra manera de decirlo, si lo necesito escuchar, debo buscarlo. ¿En qué sentido? Disponerme a estar
en esa privacidad con Él, porque yo soy parte de Él, porque somos un mismo espíritu con Él. Tan lejos como mi fe me lo permita, porque soy templo de su Santo Espíritu. O sea, Él no está tan lejos. El que se pone lejos es mi ego, el que se aleja es mi orgullo, el que se distancia es mi vanagloria, el que evade es mi carne, pero mi espíritu anhela escucharlo a Él. Mi espíritu anhela adorarlo a Él. Mi espíritu anhela darle gracias a Él. Mi espíritu anhela estar en silencio para solamente vivir en su presencia. Por eso recuerda Isaías que Él es nuestro redentor, Él es mi redentor, muy personal, y que solo Él como el santo Israel podía redimir al pecado. Nadie más, solo Él. De hecho, en Isaías, el Señor es frecuentemente llamado el Santo de Israel, o se le llama también el Santo. Enfatiza al Dios de Israel, el verdadero Dios. Si usted va a Jeremías 51:5 verá esto, o si va a Isaías 1:4 lo verá, o si va a Isaías 12:6 lo verá. Ese Dios Jehová, el todopoderoso y verdadero Dios, el gran yo soy, el más que suficiente, al manifestar su santidad, al expresar y hacernos conocer que Él es santo, 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 nos está dando argumentos absolutamente sólidos de que podemos tener confianza en Él. Como Él me abraza y me dice que Él es mi Dios, y yo le puedo decir, Dios mío y Señor mío, me está planteando el Señor una exclusividad para mí, así como para ti. Dios es exclusivo de quien le ama. Dios es exclusivo para ti. Dios es exclusivo para mí. Por eso 2 Samuel 22:3 dice, 2 Samuel 22:3 dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Sí, en 2 Samuel 22:3 dice así, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libras. Qué impresionante lo que la Escritura señala en esta noche. ¿Por qué hemos de temer lo que nos vaya a hacer el hombre? Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Daniel 9:19 dice, Daniel 9:19 dice, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aleluya. Lo que estamos haciendo en oración, invocando el nombre del Señor sobre Colombia. El salmista escribió, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y otra vez el salmista dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él, el eterno, Él, el todopoderoso, Él, el único Dios, me habla, te habla. A Él escucho, a Él tú escuchas. Y Él habla para enseñarnos, porque Dios me enseña para provecho, porque dice que Él nos enseña provechosamente.
lo hemos notado, Dios siempre está y estará enseñando. Lo repito, Dios siempre está, ha estado, está y estará enseñando y no pierde el tiempo enseñando a quien ha escogido. Él sabe que cuando Él enseña es para provecho. Lo que Él enseña es provechoso. Lo que estamos escuchando y aprendiendo hoy es provechoso. Esta palabra no cae en saco roto. No. Salmista en 34:11, Salmos 34:11 escribió, venid hijos, oídme. Salmo 34:11. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará. Ahí en Salmos 34:11. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Os enseñaré, perdón. El temor de Jehová os enseñaré. O sea, ¿quieres conocer la voluntad del Señor? ¿Quieres saber cómo es Él? Hay que escuchar. Escúchalo. Y para escucharlo hay que disponerse a escucharlo. Y para disponerse a escucharlo hay que sacar el tiempo para escuchar. Para cumplir la gran comisión, por ejemplo, es necesario aprender y Dios enseña para ello. Y Dios nos ha dado lo que necesitamos para cumplir la gran comisión. Ahí está el Evangelio en acción. Y Dios nos enseña cómo vivir la palabra para hacer de buen testimonio. Ahí empieza la gran comisión. Se solidifica con el testimonio. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo a 1 Corintios 2:12, Pablo en 1 Corintios 2:12 dice, y habla de la iglesia, y ahí estamos vinculados nosotros, involucrados nosotros. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros como iglesia, nosotros, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, hermana, Dios habla. Yo debo escuchar. Dios habla. Nos conviene escuchar. Nos conviene escuchar. Sí, hermano, te conviene escuchar. Sí, hermana, te conviene escuchar la voz de Dios, que es la misma voz del Espíritu Santo. Y para poder aplicar lo que hemos escuchado solo hay un camino. Porque Él dice que Él nos encamina por el camino que debemos seguir. Eso leímos en Isaías. Porque Dios establece el camino. Él preparó el camino. Dios guía por ese camino. Dios da un consejo, pero no impone una obligación. Él respeta tu voluntad. Te da el consejo de seguir el camino de la vida. Él respeta la decisión de la persona. Tú conoces el Evangelio, lo escuchas y tú tomas una decisión. Él respeta tu decisión. Si lo aceptas, al cielo. Si no lo aceptas, te mantienes con el tiquete rumbo al lago de fuego. Tú decides. Porque Dios cuenta con nuestra voluntad, sujeta a la voluntad de Él. Y ahí está el amor presente. Porque no somos robots ni estamos por obligación. Por eso el salmista 18:32 dice, Salmo 18:32 dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Quién hace perfecto qué? Mi camino. Y el Salmo 32:8 dice, voy terminando con esto, es una corta reflexión realmente. Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Está vigilante para cuidarnos y estar atento a nuestros ojos. ¿Por qué esto?
Porque el mismo salmista dice en 37:23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Todo esto en un contexto básico, él habla. Todo esto en una respuesta necesaria, yo debo escuchar. Todo esto en una consecuencia que esperamos. Al escucharlo, él se glorifica. Cuando Dios me habla, yo escucho. Cuando Dios nos habla, nos conviene escuchar. Cuando Dios nos habla, necesitamos escuchar. Cuando Dios nos habla, debemos escuchar. Si no escuchamos la voz de Dios, no estaremos escuchando su voluntad. Y si no escuchamos la voz de Dios, estaremos escuchando otra voz. Y ahí están los grandes riesgos de cometer errores. Grandes errores. Lamentables errores. Porque si no es la voz de Dios la que escuchamos, entonces, con seguridad, no estamos en el camino correcto. Que Dios nos bendiga y nos guíe a escuchar siempre su voz. La gloria es para el Dios Todopoderoso. Hasta la próxima, mis hermanos. La alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.